Buenas noches, amigos. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia de México. En esta ocasión es la lección número 63, que lleva por nombre Fraudulencia y Comunismo Mentiroso. Si te gusta este video, dale un clic en suscribirte a mi canal para que te siga enviando videos de mi curso de Historia, que es la lección 63, porque en México ha habido, con esta última, 63 transformaciones. Como habíamos terminado el gobierno de López Obrador, era la transformación 62. Porque no son cuarta transformación, eso es una farsa. Decir cuarta transformación es no reconocer tantas transformaciones y eventos que ha habido en México importantísimos. Es desconocer el nacimiento de la República Federal, es desconocer la heroica defensa de la batalla de Puebla, es desconocer la heroica defensa de los niños héroes de Chapultepec contra la invasión norteamericana, es desconocer la República restaurada, es desconocer muchas cosas. Con esta última de Claudia Sheinbaum, van 63 transformaciones. Así es de que esa mentira de locos de decir que es cuarta transformación, quítensela porque es ridícula. Y les aconsejo, dejen de llamarle el gobierno de la cuarta, porque están avalando una estupidez. Hay que estar idiotas para creer eso. Bueno, y malignos para creer eso. Bueno, entonces vamos a ver la lección número 63. En la 62 lo hicimos en varias, inciso A, B, C, porque fue todo lo que fue el nacimiento, que continúa con Claudia Sheinbaum, el nacimiento de una narcodictadura asesina, del malo. El malo es Manuel Andrés López Obrador, que ya mencionamos todo lo que pasó, aunque me falta complementar otras secciones 62, C, D, porque hubo muchas cosas. Aclaro, esto no es un curso de historia tendencioso como los que sí hace actualmente está haciendo el gobierno de México, de Morena, de deformar toda la historia de México. Esos son actos que sucedieron, porque, aclaro, yo los viví, no estoy mintiendo, los he vivido. Desde que tenía cierta edad, ya estaba consciente por mayoría de edad, de la presidencia de muchos presidentes, ya desde Luis Echeverría, luego López Portillo, hasta la actual presidencia de Claudia Sheinbaum, pues más de como 10, no sé cuántos, son de 6 años, entonces lo he vivido, he visto esto, pero actualmente en este gobierno último que hubo con Obrador y ahora el actual, pues vi muchas cosas que están documentadas, están con cifras internacionales, nacionales. Y le digo 63 transformación, pero de hecho es una transformación 62 porque continúa la línea de lo que dejó López Obrador. Vamos entonces a pasar a esta lección 63 de una fraudulencia y comunismo mentiroso. Fraudulencia porque todo ha sido fraude, todo. Pero vamos a explicar por qué. Básicamente esa transformación corresponde al gobierno de Claudia Sheinbaum. En este contexto, Claudia
Sheinbaum como presidenta, la primera presidenta mujer en México, que ha habido muchas presidentas en el mundo ya, pero bueno. Vamos a empezar. Terminando la 62 transformación, donde termina su gobierno López Obrador, pues digamos que inicia una nueva transformación. Pero ¿cómo inició esta? Inició con un enorme, espantosísimo fraude electoral, como nunca había existido, yo creo que en el mundo, como lo que se vivió en el año 2024, cuando Claudia Sheinbaum se convirtió en la presidenta de México. No solamente Claudia Sheinbaum, muchos gobernadores que se convirtieron en gobernadores pertenecen a Morena, y alcaldes y diputados, senadores. ¿Cómo pasó esto? Bueno, hubo un fraude espantoso, empezando porque el expresidente López Obrador, desde que inició su gobierno en el año 2018, en todos los procesos electorales se metió descaradamente como un delincuente electoral. Entonces, primero, las primeras causas de la fraudulencia fue la intervención delincuente de López Obrador. Van a decir, ¿qué tiene? No, hay un delito ahí que podría anular las elecciones. ¿Por qué? Porque está establecido que el presidente no puede intervenir en los procesos electorales que se llevan a cabo en el país, según la Constitución. Porque él deja de ser el líder o el presidente de un partido que es Morena y se convierte en el presidente de México. Supuestamente debe ser el presidente de todos los mexicanos, pero Obrador no fue nunca presidente de los mexicanos. Fue el jefe de un partido político en campaña. Todo el tiempo estuvo actuando a favor de él y de Morena y no de México. Entonces, ¿qué es lo que hacía Obrador? Cada vez que venía un proceso electoral, aumentaba las pensiones que da al pueblo que le da pensiones. Es días antes, semanas antes o un poco antes, un mes antes aumentaba la pensión descaradamente. O sea, no era ni siquiera disfrazado, era descarado el aumento que hacía a las pensiones un poco antes de las votaciones. Ahí iniciaba su gran fraude electoral. Pero siguiente, ese es el uno. Número dos, se la pasaba atacando, criticando a los candidatos de la oposición, de otros partidos, del PRI y del PAN. Y se lo pasó haciendo todo su sexenio. Y hablando bien de sus candidatos que él ponía para los diferentes cargos que eran de Morena. Ese es el segundo delito. En este primer fraude electoral, primer dato del fraude electoral. Pero era descarado, no era una cosa de... Es que un delincuente a esos grados de hacer las cosas con tal descaro, ya lo ubican como un enfermo mental, ya no es una persona mentirosa simplemente. Y eso no es únicamente una persona corrupta, ya es una personalidad de psicópata. ¿Qué quiere decir? Que ya no le importan ni las leyes, ni las reglas, ni lo correcto, no le importa nada. Al psicópata hace lo que se le pega la gana con tal de dañar a otros.
y destruir lo que quiere. Entonces, con una forma ya de enfermo mental, López Obrador se metía en el proceso electoral. Y la prueba está en que la más evidente fue cuando para la campaña del 2024 para la presidencia, a Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, PAN, PRI, PRD, apenas supo que era la candidata, empezó a difamar, a dañar su imagen, a hablar de ella. Él no podía hacer eso, porque esta Xóchitl Gálvez no fue que hablara mal de Obrador. Xóchitl Gálvez era la candidata y López Obrador empezó a hablar mal de ella, descaradamente dañó su imagen con puras mentiras y llegó a violaciones de la ley brutales. Habló de sus datos confidenciales fiscales que no puede hablar nadie, violando la ley. ¿Y cómo empezó? Obrador, como Xóchitl Gálvez le había despreciado ser miembro de su candidato, de su presidencia o jefatura de gobierno, pues quedó sentido. Y dijo que Xóchitl Gálvez, si fuera candidata, si llegara a ser la presidenta, quitaría las pensiones a la gente, a los adultos mayores. Y lo dijo en su conferencia matutina, que le da una gran ventaja, porque él siempre fue un abusivo, un injusto, un tramposo, que con su conferencia matutina hablaba mal de los demás. Y los demás no tenían forma de defenderse, porque las redes sociales no cubrían lo que una conferencia matutina nacional, el daño que hacía. Y Xóchitl Gálvez se enteró y dijo, no, pues no es cierto que yo quitaría los programas sociales. Si yo voté porque se pusieran, si yo siempre he ayudado a la gente. Y le dijo a López Obrador que le permitiera aclarar ese error o mentira que dijo Obrador en su conferencia matutina. Y le dijo Obrador, no te dejo. Dijo, ¿cómo usted me está difamando? ¿Tengo derecho a decirlo, a aclararlo? No. Y le dijo Obrador, bueno, si quieres que te pasar aquí en mi conferencia a aclarar, tienes que traerme una orden de un juez que te da esa orden judicial para que yo te deje entrar. ¿Qué hizo Xóchitl Gálvez? Le llevó la orden judicial que un juez mandaba, que tenía que dejarlo Obrador hablar a Xóchitl Gálvez para aclarar eso. Pues ¿qué hizo Obrador? No, ni así la dejó hablar. ¿Qué quiere decir? Obrador estaba violando la ley, una orden judicial la está desacatando. Lo que pasó cuando lo desaforaron en el 2004 por lo del predio El Encino, por desacatar 4 veces una orden judicial que le ordenaba dejar de construir en el predio El Encino. Igual pasó aquí, desacató abiertamente, ya no como una persona tramposa o corrupta, sino como un enfermo mental. Una orden judicial se la llevó a Xóchitl, pues no la dejó entrar. Y habló mal de ella y que dijo que era una empresaria tramposa y todo, no le demostró nada. Pero con el abuso de poder hizo que el pueblo ya idiotizado, que Obrador idiotizó para que todo lo que él dijera le creyeran, por más absurdo, mentiroso, maligno que fuera, y que lo de los demás, a los que dañaba, tuvieran razón. El pueblo idiotizado obradorista ya no escucha, no entiende razones. Así les esté perjudicando, no escuchan. Bueno, entonces eso lo hizo Obrador todo el tiempo, defendiendo a Morena y atacando al PAN, PRI y los demás. Esa es ya una intervención delincuente de Obrador en el proceso electoral.
a Delfina Gómez acusada, que ya es la gobernadora del Estado de México, que igualmente se robó, como Claudia Sheinbaum, la presidencia, y voy a explicar por qué. También dijo, cuando estaba comprobado que estaba dictaminada Delfina Gómez como delincuente electoral, en la cual había extorsionado a los trabajadores de Texcoco, donde ella fue alcaldesa o presidenta municipal, para darle un porcentaje del sueldo de los trabajadores a la campaña de Obrador, y estaba comprobado, estaba ya dictaminada como delincuente electoral, dictaminada, no en proceso, estaba dictaminada. ¿Qué hizo Obrador? Dijo, y además la puso como secretaria de Educación Pública, donde se sabe que hubo un desfalco de mucho dinero, de ella, un error o trampa, no sé, de muchos millones de pesos. ¿Qué dijo Obrador? La puso enfrente de él. Ella es incapaz de cometer ningún acto ilegal o corrupto. Teniendo un dictamen de violación a la ley de delincuente. Con ese descaro habla Obrador. Y hablan todos, también Claudia Sheinbaum. Con las pruebas así enfrente, lo niegan. Buscan que son montajes, que nunca demuestran lo que dice Obrador. Pero para los idiotizados es suficiente que lo diga Obrador. Porque primero los idiotizó con mentiras, con un exceso de apariciones en la comunicación, en una conferencia diaria durante 6 años, casi diaria, con un discurso mentiroso. Bueno, ese primero. Además, el Tribunal Electoral le dijo a Obrador que se comprobó, tiene más de 100 acusaciones de intervención ilegal como delincuente electoral en los procesos electorales que hubo en México durante su presidencia. Más de 100 acusaciones, 40 comprobadas y 17 ya dictaminadas o avaladas como delincuencia electoral. Y hasta le dijo el Tribunal Electoral, si Obrador no puede usted estar haciendo eso de estarse metiendo en el proceso electoral y hablando mal de los candidatos de la oposición, ni hablando bien de su partido nada más. No lo puede hacer, si lo vuelve a hacer se le va a sancionar. Pues ¿saben qué hizo Obrador? Volvió a hablar, hasta dijo, dicen que debo hablar de Xochitl, o voy a hablar de la señora, y la gente sabía que se refiere a eso, porque si no me sancionan. Pero por el bien de México voy a hablar. ¿Qué quiere decir? Que es un delincuente descarado. Bueno, esa es la primera. Segunda, en el caso de Sheinbaum, sobre Claudia, el fraude. Primero, eso. Segundo, Claudia Sheinbaum hizo campaña electoral a la presidencia mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña, fuera de tiempos oficiales de campaña. Bueno, pero si a veces, por ejemplo, en las precampañas sí hizo tanto Xochitl como Claudia hicieron campaña, pero son las precampañas, son cerca. Eso no lo podemos, pero Claudia Sheinbaum lo hizo como 3 años antes. No, la campaña creo que es de 2 meses y con la precampaña como de 5 meses. Pero lo hizo como 3 años antes. ¿Cómo? Había un letrerito que decía, es Claudia, se llama Claudia Sheinbaum. ¿Es Claudia qué? Pues es Claudia por todo el país, y con su imagen de ella, así como es ella delgada, con su colita de caballo, por todo el país. 3 años antes, estaba en color morena, rojo guinda, así, por todo el país. Eso y es un acto descarado de violación a la ley electoral. No solamente eso,
López Obrador, como ya es un enfermo mental, ya lo dije, en anuncios espectaculares, o sea, que esos gigantes, antes, mucho más de 2 años antes de los tiempos oficiales de campaña, levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. Eso es un violatorio completamente, pero con el descaro ya de Morena, de descaro, sinvergüenzas, cínicos. No se ocultan, no ocultan su delincuencia, no ocultan sus fraudes, ya son delincuentes, son asaltantes, son ladrones abiertos. ¿Qué otro? Las campañas de López Obrador y Morena fueron financiadas por el crimen organizado. Lo han dicho los mismos delincuentes que le financiaban las campañas de Obrador en el 2006, en el 2012 y en el 2018, y ahora siguen financiando las campañas de Morena, porque López Obrador se alió a los delincuentes, los dejó operar en todo el país, y ahora México está empoderado de los delincuentes, pidiendo extorsión a los negocios para que los dejen funcionar, para muchas cosas, y entre ellas para robarse todas las elecciones. Esto es gravísimo y comprobadísimo, lo dijeron los mismos del narco. Siguiente intervención del crimen organizado en las campañas. ¿Cómo intervinieron? Pues las bandas del crimen amenazando a la gente para que votaran por Morena, matando candidatos. Durante la presidencia de Obrador mataron a más de 100 candidatos. Los delincuentes por los que Obrador está aliado a ellos. Y muchos desistieron, fueron amenazados, muchos candidatos desistieron, fueron amenazados por los delincuentes, tuvieron que dejar la candidatura porque los mataban a ellos o a sus familias. Fíjense bien, no se han dado cuenta, obradoristas, entiéndanlo, eso es gravísimo. Eso ya no es lo que, como dicen, lo que pasaba, que había fraudes, que no es cierto, como dicen ellos. Pero no eran esas cosas tan descaradas que el delincuente matara al candidato de la oposición o que los hicieran salirse de la candidatura. Era gravísimo. Siguiente. Obviamente, la principal, la voy a poner con letras mayúsculas. Gasto excesivo en propaganda para campañas. Yo en el proceso electoral, por ejemplo en el de 2023, donde ganó Delfina Gómez, porque yo vivo en el Estado de México, donde se robó la gubernatura de Delfina Gómez, y en el 2024, donde se robó la jefatura de gobierno, la de Morena, de Clara Brugada, y donde se robó descaradamente la presidencia Claudia Sheinbaum, y todo lo demás que se robaron los de Morena. Vi un exageradísima propaganda, cantidad de propaganda brutal, ¿de dónde sacaron tantísimo dinero? Pues financiados por el crimen organizado, con el dinero del erario público. Faltan medicinas, falta obra pública, faltan arreglar escuelas, faltan tantas cosas, pues no, lo usaron para las campañas políticas. Ese color guinda, café guinda, color marrón más o menos, de Morena, entre café y guinda, estaba pero tapizado el país de lonas de Morena, pero tapizadísimo.
Era absurdo que aquí atrás había una casa o como construcción, no sé, que había una lona gigantísima y luego inmediatamente había otra y luego otra juntitas con la misma información. Era la misma lona repetida, gigantes, gigantes, tapaban toda la casa. En donde en un punto importante de cruce donde pasan muchos camiones. Pero no solo eso, en cada 4 o 5 casas había una lona de Morena, anunciando a un candidato a diputado, a senador, a alcalde, a gobernador, o a Claudia Sheinbaum para presidencia, pero era brutal, brutal. ¿Y cuántos veía uno de la oposición? Ninguno. Yo creo que aquí en la zona donde yo vivo, por cada 1000 anuncios de Morena, había uno de la oposición. Y esos que eran de Morena, decían los de Morena, pues son mentirosos, ya es a grado de locos. ¿Que eso los hacía el pueblo? No, porque era el mismo diseño. O sea, si lo hiciera la gente por sí misma, aquí pondría un diseño y acá otro, tal vez con el nombre del candidato, pero eran igualitos. Para ser igualitos tienen que mandarlo a hacer por miles, por cientos, por millones. El mismo logotipo, no lo va a hacer una persona. Es el dinero del país. El país está súper fregado, hay una deuda brutal que hizo Obrador para robarse a las elecciones. México está súper endeudado más que nunca, casi llega a los 20 billones, 20 millones de pesos. Eso fue, y recuerdo muy bien algo, en los debates para la campaña que hubo entre, por ejemplo, entre Clara Brugada para la Ciudad de México y Santiago Taboada, se vio que Santiago Taboada era el hombre que sabía, el hombre bueno, el hombre que sabía gobernar, y que Clara Brugada era una tramposísima. Ya de por sí en la Ciudad de México, toda la avenida Insurgentes estaba tapizadísima de puro Morena, pero en cada poste, ¿saben? ¿No? Millones de lonas. ¿Cuánto salió eso? Le llaman pendones, son de plástico, así, de todo está, y de carteles de papel. Bueno, una cosa brutal, brutal, y de un lado y de otro, o sea que no podías ver otra cosa más que toda esa propaganda guinda cafezona de Morena. En los debates que hubo, Santiago Taboada superó en porcentaje de votación a Clara Brugada, porque se demostró que el que sabía, el que había sido un excelente ¿cómo le llaman? Alcalde de la Benito Juárez, que fue la mejor alcaldía, la gobernada por el PAN, demostró, y Clara Brugada era pésima, era una mujer que se lo robó de la presidencia municipal de Iztapalapa, porque el que ganó fue Juanito, producto del fraude que hizo Obrador, un traidor a su partido, del PRD en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Después de que ya iba arriba Santiago Taboada, ya lo decían, pues ¿qué pasó? Que redoblaron la cantidad de mantelonas. Si antes había uno aquí y otro acá, ahora había en un parque, ahí en Álvaro Obregón e Insurgentes, un parquecito chiquito, había como 60 pendones, uno y otro y otro y otro. Hasta no cabían en los postes ni en los árboles. Esto fue el robo descarado, y la prueba que fue un robo descarado es que el día de la votación, el día que se votó, en la noche, yo andaba por allá porque allá tengo un despacho, allá en la Ciudad de México, y después de la votación, a medianoche quitaron toda la mayor cantidad de anuncios de Morena. Y eso es extraño. Si uno realmente, siempre hemos visto que quedan una semana, 2 semanas o hasta más, los van quitando. No, en unas horas quitaron todo, quitaron la prueba del fraude más espantoso en la historia de México.
Yo me subí a un taxi porque del lugar donde estaban unas cosas de campaña y donde yo me iba a quedar, tomé un taxi. Y me dijo el taxista en la plática, dice, no, anduvieron quitando todos los anuncios de Morena. Ah, ¿por qué? Porque era la prueba de fraude. Tramposísimos. Siguiente prueba. Hasta eso no es lo más grave, ¿eh? Todavía no llego a lo más grave. Lo más grave es lo siguiente. Los servidores de la nación que Obrador contrató, creo que 25,000, no sé cuántos. Si me equivoco en la cifra, no, eso no cambia la idea. Los siervos de la nación que contrató Obrador, que para ayudar al pueblo, muchos fueron usados únicamente todo el tiempo para hacer campañas a favor de Morena y de López Obrador. Un chalequito, su color del partido como guinda, cafezón, andaban haciendo propaganda por Morena. Propaganda de los siervos de la nación. Nación, vamos a suponer. Eso no es legal. Fueron contratados para servir al país para muchas cosas, pero no, lo único que hicieron fue campañas a favor de Morena. Y ahora sí viene lo grave. Estos siervos de la nación le andaban diciendo a las personas que si no votaban por Morena, les iban a quitar los programas sociales. Quitaban programas sociales a los que no votaran por Morena. O sea, por Claudia Sheinbaum, por Clara Brugada. Hay pruebas, evidencias brutales, totalmente claras de que andaban haciendo eso. Ya con esto ya no vale, con todo esto ya no valía la elección. Ningún candidato de Morena podía ya ser candidato. Eso estuvieran haciendo. Y la mayor trampa que hizo Obrador, porque todo esto lo hizo Obrador, cambiar a dirigentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE es el que dirige las elecciones. Quitó al anterior y ¿saben a quién puso? A Guadalupe Tadei en el INE. Una mujer corruptísima. Se le ve en la cara se le ve el cinismo, se le ve la maldad, se ve la farsa en la pura cara, pero además esta señora avaló todo el fraude tan más espantoso que hubo. Y luego fueron la que hacen el proceso. Y luego el Tribunal Electoral, es el que avala si fue válida o no fue válida la elección. ¿Y qué pasó? Que puso aquí a una señora obradorista, Obrador la puso, que se llama Mónica Soto. Esta señora avaló esta cochinada, esta porquería que se hizo en el gobierno de López Obrador. Es más, pero todavía no viene lo grave, todavía no termino con lo grave. Déjenme ver si sigue grabando. Lo grave es de que Claudia Sheinbaum no ganó la candidatura. Claudia no ganó
candidatura de Morena, PT y Partido Verde. Porque Obrador es un hábil, un endemoniado político, habilísimo para robarse todo. Se hizo una alianza Morena, PT y Verde, los tres partidos, en la cual había candidatos, uno del PT, uno del Verde y 4 de Morena. En esos había 2 candidatos fuertes. Marcelo Ebrard Casaubon de Morena y Claudia Sheinbaum de Morena. Obrador ya había elegido que la que iba a poner en la presidencia con puros fraudes, con una dictadura espantosa que implantó el loco que iba a ser Claudia Sheinbaum. Y hicieron una reverenda farsa, una farsa que es que para elegir al candidato, una elección interna entre esos partidos para ver quién iba a ser el candidato. Y los 2 que iban hasta arriba eran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard declara con puntos y comas, con una forma clarísima, explicación clarísima, que le hicieron un fraude al interior de la elección interna de la alianza, que no lo dejaron estar presente en la conteo de votos, que no lo dejaron entrar aquí. Y Marcelo Ebrard denuncia, Marcelo Ebrard denuncia 63 violaciones a la ley, corrupciones o irregularidades. En ese proceso interno, porque el que ganó fue Marcelo Ebrard, pero Obrador ya había decidido que la que iba a ser la presidenta era Claudia Sheinbaum. Por eso 3 años antes le está levantando la mano en anuncios espectaculares. Marcelo Ebrard se quejó, puso su queja, ¿a dónde? Al INE, pues, pura porquería el INE con esta Guadalupe Tadei, al Tribunal Electoral, no sé, con esta Mónica Soto, una apestosa moralmente, no hablo de su físico, también la Tadei, apestosa moralmente. ¿Y qué pasó? No le hicieron caso a Marcelo Ebrard, pues el loco, el dictador, asesino, a Obrador ya había dicho que iba a ser Claudia, pues ¿para qué le van a cambiar? Marcelo Ebrard anduvo con dudas si seguía o no seguía en la campaña. Decían que se iba a salir, decían que se metiera, fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Claro, Marcelo Ebrard estaba muy molesto, pero pues no le convenía salirse de esa alianza que se iba a robar las elecciones. ¿Para qué se metía a ser candidato del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano? Si obviamente iba a ganar y iba a perder todo su posibilidad de seguir tener un cargo político. Entonces, con todo su coraje, pero lo dijo claramente y estaba muy molesto, con todo su coraje tuvo que aceptar y seguramente lo compraron. Le han de haber dicho, pues quédate tranquilo, te vamos a dar una secretaría de gobierno muy grande, o tal vez seas el candidato para la siguiente, algo, como siempre Obrador siempre sabe engañar a la gente. Pues Marcelo Ebrard se quedó callado, aceptó, y luego habló bien de que había estado bien todo porque lo compraron o lo amenazaron. A él no le convenía políticamente seguir haciendo una queja legal no formal porque pues iba a perder todo. Pues mejor digo, me aguanto. Y actualmente es el secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero tampoco fue Claudia Sheinbaum la que ganó por votación legalmente la candidatura de su alianza Morena, PT y Verde, tampoco fue ella. Y todavía no viene lo grave. Han de decir, pues acá, ¿cuál es lo grave? Ahí les va.
Claudia Sheinbaum no ganó. Ya esto fue el proceso electoral. Ahora viene la jornada electoral, la jornada de la votación. Claudia Sheinbaum no ganó la presidencia. Y menos con el 59%, algo que no, o 69%. No, la que ganó fue Xóchitl Gálvez, de la alianza PAN, PRI, PRD. Ay, no es cierto, sí es cierto. Voy a explicar todas las irregularidades, pero para empezar, el 10% de las casillas, ciudadanos que tomaron la foto de las actas que se ponen afuera de las casillas cuando se acaba la votación, y de muchas cosas, demostraron que la que ganó la presidencia de México fue Xóchitl Gálvez Ruiz, de la alianza PAN, PRI, PRD, con el 51% contra un 39% de Claudia Sheinbaum y un 10% de Maynés, del Movimiento Ciudadano. La que ganó fue Claudia Sheinbaum. Eso se vio cuando empezaron a ver que había una serie de irregularidades. O sea, ahí va la otra. No ganó Claudia. Ganó Xóchitl. ¿Cómo se sabe? Porque un equipo de muchos ciudadanos que no podían creer, y menos con ese porcentaje que dieron, que dicen que ganó Claudia, no podían creer que hubiera ganado Claudia cuando en todos los mítines previos a la votación, esta Xóchitl Gálvez arrasaba, llenaba las plazas con muchísima gente, y Claudia Sheinbaum no juntaba nada de gente. Sus mítines estaban vacíos, había uno que otro, las sillas estaban vacías. No se podía creer lo que pasó. Y lo habían vivido los ciudadanos que no podían creerlo. Bueno, se dieron a la tarea de recopilar fotos de las actas que tenía la gente en su celular y juntaron el 10%, que 17,000 casillas, creo. El 10%. Uno dice, bueno, pues es que el 10% no es nada. No, fíjense bien. Si ustedes se fijan bien, en una votación, con el primer 10% de datos, ya se sabe quién ganó. Porque fue de 10% de casillas en todo el país. Porque se muestra la tendencia. Ya con el 10% ya se sabe quién va a ganar. Ya no cambia, ya está marcado. Porque empieza a decir tal, ya está claro quién va a ganar. Lo que pasa con el conteo del otro 80-90% es nada más confirmar. Porque con esa muestra del 10% en todo el territorio, ya se ve quién va arriba y quién va a quedar arriba. Ya no cambian. Se ha visto. A menos de que se tomara en cuenta una gran porción del país, pero eran actas de todo el país. La que ganó perdón, si me equivoco, no existe que me traicione el inconsciente, simplemente estoy hablando mucho de los datos. La que ganó fue Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, PRI, PRD, la que ganó la presidencia. Y Claudia Sheinbaum obtuvo nada más el 39% y Xóchitl Gálvez el 51% y 10% Maynés. Ahora, ¿cómo se comprueba? Bueno, por la investigación ciudadana. Y además expertos en conteos de estadísticas, todo, demuestran cómo la que ganó fue Xóchitl Gálvez. Ahora,
¿Qué pruebas hay, además de este dato de reconteo? ¿Qué otras pruebas hay de que la que ganó fue Xóchitl Gálvez? Les voy a decir, aquí lo voy a ir poniendo. Número 1, actas Zapato, así le vamos a llamar, actas ¿Por qué Zapato? Fíjense, en el juego del dominó, cuando uno obtiene todos los puntos y el otro no obtiene nada, le llaman zapato. A veces le dicen, te pongo un zapato. Eso no es posible en una casilla. Si en una casilla hay 7.412 votantes, no pueden ser todos los votos para Morena y ninguno para PAN, PRI, PRD. No, eso no existe. Nunca ha existido en ninguna parte del mundo ni existirá. Siempre habrá alguno de esos 7.000 que dice yo voto por el PAN. Y en todo el país había simpatizantes de Xóchitl Gálvez. En todo el país. Eso de las actas Zapato eran ridículas. Número 2, otra. Con votación del 100%. Actas donde todos dicen que todos votaron. Eso no existe. Si son 4.318 personas, no votan las 4.318. Tal vez hay una votación muy alta de 4.000, pero nunca se ha votado el total de la población, nunca ha votado el 100%. Y menos en esta votación que, según esto dice el INE, tramposo de la Tadei, maldita tramposa, pasa la historia como una porquería humana, que votó el 60%. Pues ni siquiera eso se comprobó, que votó el 70%, que es donde viene gran parte del fraude del conteo. Pero, fíjense bien, no puede haber, ellos mismos dicen que no votó el 100%, porque hay muchas casillas donde votó el 100%. Ahí está la otra, tercera prueba de fraude en la votación. Boletas planchadas. ¿Qué quiere decir boletas planchadas? Boletas planchadas quiere decir lo siguiente, que no se doblaron. Ustedes saben que les dan la hojita para votar y luego hay que meterla en la urna. No cabe la boleta completa por la ranura, no cabe. Forzosamente se tiene que doblar en 4, así y luego así, para meterse a la urna. Si no se dobla, no entra. Entonces todas las boletas tenían que estar dobladas, verse el doblez. Pues había miles y miles de boletas planchadas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran falsas, que no las llenaron los ciudadanos, que las llenó tramposamente en otro lado Morena. Y tan es cierto que hay una grabación completamente fidedigna de 2 miembros del INE que están diciendo claramente que por qué el INE no sancionó eso de las boletas planchadas. Si eran muchísimas boletas planchadas, y que eso era un fraude. Lo dijeron consejeros del INE, de este INE donde está esta maldita ratera Tadei. Le dijeron que ¿por qué no se sancionó? Que eso es un fraude. Otro más. Hay un video donde claramente se ve que un camión que trae boletas tira boletas, se le caen. Y unos que van circulando ven las boletas, se paran, agarran las boletas. Y se oye como dice la mujer,
Ya están marcadas, todavía no era la elección, faltaban como 2 semanas. Ya están marcadas las boletas y todas a favor de Morena. Lo dice la mujer que se oye en la grabación que le está diciendo, creo que al marido, mira, ya están marcadas y todavía no es la votación y todas están con Morena. Boletas rellenadas antes de votación. Se oye clarito y se ve, hasta ven la muestra y todo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí mismo con las boletas planchadas reconocen los consejeros del INE que son del mismo INE. Pero como ya la mayoría de los miembros del INE ya serán obradoristas, con estos dos que se quejan seriamente, pues no, como todo es por votación, no es por la ley, es por votación, pues esta desgraciada Tadei y esta desgraciada Mónica, pues avalaron un fraude espantoso. ¿Se dan cuenta? Claudia Sheinbaum no es la presidenta de México legal. La que ganó fue Xóchitl Gálvez, a pesar de todas esas irregularidades. En la jornada electoral de la votación, ni ahí ganó Claudia Sheinbaum. Pero hay otra cosa. A ver si está grabado todavía. Claudia Sheinbaum no puede ser presidenta de México porque no es mexicana. Claudia Sheinbaum, su padre es, creo que lituano o estonio. Está claro, o sea, si es lituano o estonio me equivoqué, pero no importa, lo averiguan y su padre no es mexicano, pero vino a México por razones de comercio, de trabajo. Y su madre es de Bulgaria, es búlgara. Bulgaria. Y se sabe que Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria. Y de niña, eso sí, de niña se la trajeron a México. Cuando su padre, o sea, vamos a ponerlo así, su padre lituano o estonio, se casa con la señora, la mamá de Claudia Sheinbaum, en Bulgaria, y ella era de Bulgaria. Y nace la niña, Claudia Sheinbaum, por eso es Sheinbaum, porque es de lituana. Y se viene el matrimonio con Claudia Sheinbaum a México. Llegan a México por negocios del señor, este es el papá el señor Sheinbaum, papá de Claudia. Llegan a México y tenían nexos y hacen política y todo. Y claro, ahí se cambian apellidos y ponen que nació Claudia Sheinbaum en México. Creo que Claudia Sheinbaum llegó a los 10 años. Ya tenía 10 años cuando llegó a México. Y ya estando en México, pues hacen los trámites, cambian de alguna forma. La señora se pone Pardo y Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum, Claudia no es mexicana. Claudia Sheinbaum no es mexicana. Véanle su físico. No tiene ningún parecido con el físico de las mexicanas. Es demasiado delgada. Esa delgadez en México no existe. No es común. No digo que no hay, pero no es común. Esa delgadez es de una mujer de Europa. Y tampoco no es de Europa de las europeas rubias, es de las europeas morenitas, porque Bulgaria es de gente de raza blanca, pero un poco morena. Así como es Claudia Sheinbaum. Entonces, Claudia Sheinbaum no
Claudia Sheinbaum no es mexicana. Entonces no es la presidenta legal de México. Primero porque no es mexicana. Segundo porque la intervención de López Obrador, el mayor delincuente electoral y delincuente en todo, el mayor asesino de México, intervino en todas las elecciones. El único estado que yo puedo considerar donde ganó la gubernatura el partido Morena, nada más puedo decir seguro que es Tabasco, porque de ahí es el loco desgraciado, el anciano decrépito de Obrador. De todos los demás estados que se robó Morena, no ganó Morena. Bueno, todo esto indica que Claudia Sheinbaum no es la presidenta legal de México. Que se robó la presidencia, pues Obrador se ha robado todo. Nunca fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, nunca fue presidente legal de México porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Bueno, lo mismo que pasó con todo esto, no fue presidente legal López Obrador. Ahora, ya con estos comentarios de Claudia, vamos a pasar al Congreso. ¿Qué es el Congreso? Los diputados y los senadores. Lo mismo. Ganó la alianza PAN, PRI, PRD y por otro lado Movimiento Ciudadano, aunque no, esa es la alianza. Ganó con el 52%, la que ganó la mayoría en el Congreso de diputados y senadores, diputados y senadores de estas alianzas, ganó la alianza PAN-PRI-PRD con el 52%, hizo las mismas cosas que pasaron con el conteo de actas y de votos, que se demostró, los que ganó fue alianza PAN-PRI-PRD con el 52%. Y Morena, PT y Verde ganaron con el 35%. Y MC, bueno, estos, vamos a llamarle así la oposición. Y MC, ¿qué fue? También como por el 10%, diputados y senadores. No ganó la mayoría en el Congreso la alianza, diputados y senadores, la alianza de Morena. La que ganó fue el PAN, PRI, PRD. Son los que ganaron, pero con las mismas cochinadas del marcaje de actas a favor de Morena antes de la votación, tramposamente, porque otra cosa se me olvidó decir, el mismo tipo de marca la tienen miles de boletas. Se ve que fue la misma persona la que estuvo marcando. Tengo un video, tengo muchos videos. Tengo un video donde en otra elección también de donde gana Morena y sus rateros morenistas, se ve hay una cámara escondida y la señora las arrancan, marcan Morena, arrancan la hoja, marcan Morena y está grabándose y se oye una voz: mira, están marcando las boletas a favor de Morena antes de la votación. Y se ve a la señora descaradamente. Y también eso pasó en la revocación de mandato, en todo, fue pura maldita farsa. Bueno, pero eso no es, si esto ya es grave, lo más grave así, claro que dijeron que había ganado Morena con el 50, creo que 54 y que esto sacó el 44, algo así también. Algo así. Pero aún así,
con ese 54% que es falso, que Morena esta alianza no ganó el 54%, sino el 35%, pero con esta votación nada más les daba la mayoría simple. ¿Y qué hicieron? Cuando viene lo de los plurinominales, plurinominales y otra denominación que no recuerdo, donde se va a dar, porque son 300 los diputados que ganan por votación, y los otros 200, porque son 500 diputados, es por medio de estas fórmulas de plurinominales y la otra que no recuerdo. ¿Qué hicieron con esto? Si la alianza PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que juntos daban 52, ¿sabes a qué los bajaron? Los bajaron a ver, y acá, a 25%. Los bajaron a 25% con esta repartición. Y a los de Morena, PT y Verde, del 44%. Y acá, de Morena, PT y Verde del 54%, lo subieron a 75%. Fíjense el robo tan descarado. Si ya les habían robado la mayoría, ahora se las superrobaron para bajarlos al 25%. ¡Qué desgraciados son! Y Morena y aliados, que no ganaron, que se robaron para ganar, después lo pasaron al 75%. Con esto, teniendo el 54%, no tenían la mayoría calificada, que es la que se necesitaba para poder aprobar todo lo que se les pegara a su regalada gana. Para poderlo hacer, ya sin existencia de oposición, nada, deben tener 2/3 partes, o sea, el 66%. Bueno, ¿qué hicieron? Se robaron la mayoría calificada. Se robó Morena, PT y PBEM, la mayoría calificada. Se robó la mayoría calificada. Si se robó primero la mayoría simple, tan descarados son que luego se robaron la mayoría calificada. ¿Cómo se dio esto? Que en esta alianza, personas que eran de Morena competían, más bien personas que eran del partido de PT y del Verde, que si se dividía el voto no ganaban, competían por otro partido, por Morena, o al revés. Y de esa forma sumaban más votos que cualquiera que compitiera por PAN, PRI, PRD. Estos aliados, esos tramposos desgraciados, eran candidatos de otro partido de la alianza, la que le iba a asegurar. Bueno, más bien dicho, a ver, déjenme acordarme. Morena ya tenía asegurado, porque ya habían idiotizado al pueblo, ya tenía ganado la votación, digamos, en muchas cosas, en muchas partes. Pero no la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría, pero ya tenían asegurado una votación alta. Pero otros partidos
como el PT o el no quedarían en segundo lugar, quedaría en segundo lugar el PAN, que era el seguro que quedaba en segundo lugar, donde ganaría Morena. Pero para que no ganara el PAN, hacían una trampa aquí en los candidatos y los hacían participar con otra denominación, con tal de que ganara el segundo lugar el PT o el verde. Y de esa forma le quitaban el segundo lugar al PAN o al PRI. No se iba a ser el PRI el segundo lugar. Y con eso ya ganaban también ese diputado. ¿Sí me explico? Es un poco detallado el asunto. Pero se robaron Morena, PT y B, primero la mayoría simple y luego la mayoría calificada. ¿Qué es lo que pasa cuando roban la mayoría calificada? ¿Qué es lo que pasa cuando se roban la mayoría? Ya pueden hacer todos los fraudes electorales, todas las arbitrariedades y dictaduras apestosas de cualquier dictador. Ya pueden hacerlo. Ya no hay quien pueda, la oposición ya no puede impedir nada con este robo tan descarado de la mayoría calificada. Es lo que hicieron. Entonces, y vamos a concluir con respecto a las elecciones. Voy a ver si sigue grabando. Sigue grabando, bien. Cuando sucedió esto, el caprichito del endemoniado, loco, dictador asesino, el tirano mundial 2022, según una encuesta internacional que puso a Obrador como el tirano mundial 2022, o sea, el peor gobernante de todo el mundo en el 2022, está documentado. Porque está todas las destrucciones que había hecho, todas las ofensas, todas las destrucciones de todo, toda la corrupción que aumentó muchísimo, la delincuencia la aumentó muchísimo, la pobreza la aumentó, aunque como locos mentirosos decían lo contrario. El último caprichito de este endemoniado era hacer la reforma al Poder Judicial, lo que quiere decir destruir al Poder Judicial para que la dictadura ya quedara cimentada. Ya la había implantado, ahora lo que quería era cimentarla. ¿Y cómo se podía hacer? Destruyendo al Poder Judicial. Porque en las dictaduras el Poder Ejecutivo, si el gobernante, el presidente, ya no tiene, ya somete y se apropia del Poder Ejecutivo, del poder Legislativo, o sea, diputados, senadores, y del Poder Judicial, de los jueces, de los ministros. Se apodera de ellos. Ya no hay autonomía, todos van a hacer lo que diga el maldito dictador, como es Obrador. Tenía que irse robándose, imponiendo la reforma al Poder Judicial, que dice que los ciudadanos, que por votación los ciudadanos van a elegir a los jueces, que es lo más absurdo y maligno que hay. Pero para eso tenía que el Senado, en el Senado no se llegaba a la mayoría calificada. Le faltaban 4 votos para llegar a la mayoría calificada, que no alcanzaban. Y fue todo un proceso, todo un drama, todo lo que estaba pasando, donde Morena, Obrador y estos malditos dictadores hicieron que 4 senadores, uno del PAN, Yunes, no sé cómo lo amenazaron, lo coaccionaron, otro de Movimiento Ciudadano al que le secuestraron a su padre y lo amenazaron que si no votaba a favor de Morena para la reforma judicial de Obrador, y 2 del PRD que los han de haber comprado porque el PRD estaba muy firme con estar contra Morena. Todas las maniobras que hicieron de cochinada política, extorsiones, amenazas, compras descaradas. Si habían tirado a la basura miles de millones de pesos, pues ¿qué tirar otros millones para comprar a estos cuatro senadores para que votaran a favor en alianza con Morena, PT y Verde para que se aprobara la reforma al Poder Judicial? Lo hicieron.
y se robaron la reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, antes de esto, quiero comentarles las gubernaturas: Yucatán, Puebla, Veracruz, Morelos, además de Guanajuato, Querétaro, ¿no? O sea, Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México. No ganó Morena, ganó la alianza PAN, PRI, PRD. Y cuando sí obtuvieron más fue por la campaña, como dije, el proceso electoral tan descarado de robo. Pero no ganaron, fue otra vez con fraudes, con boletas, con boletas zapato, con acta zapato, con boletas planchadas, con un conteo fraudulento. No ganaron y se robaron ahí otros 5 estados. La que no pudieron ganar se fue ni Guanajuato ni Jalisco, pero se robaron otra vez 7 o 5 gubernaturas Morena. Entonces, las 22 gubernaturas que tiene Morena son robos. Nada más una no, Tabasco. Y aquí no tiene caso que los ponga, ya dije cuáles son. Bueno, con estos robos llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, robándose la presidencia. Y ya en la elección 63, la fraudulencia y comunismo mentiroso, ¿qué es lo que empezó a pasar? Pues Claudia Sheinbaum supo que Obrador quedó muy mal internacionalmente por ser aliado de delincuentes, por permitir la fabricación de laboratorios en México de fentanilo que tanto afectó a Estados Unidos. Y que Estados Unidos le dijo a Obrador: no nos envíes, no produzcas fentanilo y no lo traigas con tus bandas del crimen organizado. Obrador dijo: en México no se produce fentanilo. Mentiroso como loco. Claudia Sheinbaum, ya siendo presidenta, decomisó 22 laboratorios de fabricación de fentanilo que no se producía en México. Pues Claudia Sheinbaum tuvo que fueron más laboratorios, con como creo que 200 laboratorios de fentanilo. Mínimamente son 22, pero creo que son más de 200 laboratorios donde se fabrica fentanilo. Claudia Sheinbaum, o sea, quiere componer toda la porquería que dejó Obrador, pero sin decir que trabajó mal Obrador. Hablando bien de él, pero corrigiéndole errores, pero en parte. Y también la política de alianza de Obrador, de Morena, con la delincuencia, Sheinbaum como la quiere disfrazar y quiere empezar a cambiarla un poco. Entonces ya ha luchado contra las bandas del crimen organizado, pero sin decir que Obrador dejó una delincuencia terrible, sino mintiendo Claudia Sheinbaum como siempre. Pero algo gravísimo que se encontró en este gobierno de Sheinbaum, que en el gobierno de Obrador se encontraron campos de exterminio. Campos de exterminio, ¿qué quiere decir? Que todos los desaparecidos que nunca supieron y que ya no los cuentan como muertos, por eso dicen que ha bajado la delincuencia, porque no los cuentan, pero es delincuencia mayor. Se encontraron más de 10 campos de exterminio de los delincuentes del crimen organizado en alianza con el gobierno de Morena. Peor que Hitler, peor que el nazismo. Campos de exterminio donde estaban los desaparecidos. Y se encontraron las pruebas evidentes de los campos de exterminio. En el Obradorato.
Eso es terrible. Eso ya no es un acto de corrupción, ya, es algo terrible. Es lo peor que le ha pasado a México. Es lo peor de la humanidad. Entonces Obrador se pone peor que Hitler. Morena es peor que los nazis. El Hitler, Obrador y los morenazis, morenarcos y morenacos y morenazis son terribles, son unos demonios asesinos aliados al crimen organizado, porque el crimen organizado les ha dado mucho dinero y ya es con lo que se dan las pensiones a las personas, con el dinero del crimen organizado, se las dan los delincuentes y para robarse las elecciones. Eso fue lo primero que... Después se implantó la dictadura, más bien se afianzó la dictadura con la reforma judicial que se acaba de llevar a cabo. Hoy dieron el resultado, donde se avala la peor porquería en una votación. ¿Sí? Voy a ver si sigue grabando. En esta reforma judicial, ¿qué pasó? La gente vota por gente que ni conoce. Con acordeones votaron por los que les dieron los acordeones el gobierno de Sheinbaum, de Morena, y ganaron esos. Y eran puros candidatos morenistas. Es la peor porquería, que era para mejorar el poder judicial, pues lo destruyeron totalmente para implantar la dictadura. Se está acabando el tiempo de la grabación, por eso lo dejo ahí y luego sigo. Gracias.